Esta imagen, capturada por la cámara de vigilancia de un cajero automático, congeló un instante decisivo. No fue solo un registro más, sino la pieza clave que desentrañó una tragedia estremecedora que se inició en un campus universitario. Hoy te presentamos el caso de Eve Carson, una joven hermosa, inteligente y generosa como nadie, que tenía la convicción de que el esfuerzo y la bondad podían transformar el mundo. Sin embargo, como podrás ver al acompañarnos hasta el final de este video, su historia tuvo un final tan brutal como incomprensible, al tropezar con dos seres que eran la encarnación del mal. El caso de Eve Carson. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Eve Mary Carson nació el 19 de noviembre de 1985 en la ciudad de Atenas, ubicada en el estado de Georgia, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia unida y feliz, formada por sus padres Bob y Teresa Carson, quienes inculcaron en ella y en su hermano menor, Andrew, valores fundamentales como la igualdad, la justicia y la tolerancia. Con esos principios como base, Eve demostró en cada espacio de su vida una gran empatía, así como deseos de impulsar cambios positivos en su entorno. Cuando asistió a la escuela secundaria, destacó como la mejor estudiante de su clase, y gracias a su forma de ejercer un liderazgo positivo, su especial manera de incluir a todos y su naturaleza compasiva, pronto fue elegida presidenta del cuerpo estudiantil de la institución. Además, formó parte del equipo académico de la escuela y ocupó el cargo de vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Honor. Desde muy joven, Eve encontró tiempo para trabajar como voluntaria y ofrecía tutorías en el hogar de atención de Atenas. En ese lugar, les brindaban apoyo a adolescentes en situación de abuso o en fuga. A la chica le apasionaba el baloncesto y participar en competencias deportivas recreativas organizadas en su comunidad. Pero su principal devoción siempre fue el servicio comunitario. De hecho, según quienes la conocían, su entusiasmo para ayudar a los demás y su capacidad para inspirar y conectar con las personas eran verdaderamente contagiosos. Tras graduarse de la secundaria, fue galardonada con la prestigiosa beca Morehead Cain, el primer programa al mérito estudiantil establecido en los Estados Unidos. Aunque también recibió ofertas de becas en Princeton y Yale, decidió estudiar en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, motivada por su deseo de asistir a una institución pública. Su trayectoria universitaria fue tan destacada que llegó a superar sus logros previos, que no eran pocos. En su alma mater cursó una doble especialización en ciencias políticas y biología. Desempeñó el papel de asistente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, trabajó como colaboradora en un laboratorio de investigación de células madre en la universidad y participó activamente en diversas organizaciones y proyectos de servicio comunitario. A la par, dirigió organizaciones estudiantiles destinadas a promover la excelencia y también lideró grupos de una organización dedicada a combatir el hambre en el mundo. En abril de 2007, Eve
estudiaba el último año y fue elegida y juramentada como presidenta del cuerpo estudiantil de la Universidad de Carolina del Norte. Prometió que ese sería un año de crecimiento e inclusión, y así lo hizo, pues se destacó por abordar temas claves para el alumnado, como la urgencia de hacer más accesibles el pago de la matrícula y las tarifas, así como la creación de una beca especial destinada a reconocer a quienes demostraran un compromiso y servicios sobresalientes a la universidad. Eve describía al mundo como insoportablemente hermoso, y todos los que la conocieron se refirieron a ella como una persona genuina, con una energía y alegría contagiosas que resultaban inspiradoras. Soñaba con continuar sus estudios y tenía en mente varias ideas, entre ellas realizar un posgrado en áreas como derecho, salud o políticas públicas. Además, ya había asegurado una posición como consultora de gestión en una prestigiosa compañía de administración estratégica global. La madrugada del 5 de marzo de 2008, un giro inesperado del destino cambió sus planes para siempre. Eve asistió a un partido de baloncesto de la universidad y al finalizar el evento, en vez de seguir de fiesta con sus amigos, regresó a su casa en Friendly Lane para retomar sus responsabilidades. Como apenas le faltaban unas semanas para concluir su periodo como presidenta estudiantil, enfrentaba una intensa agenda, por lo que su tendencia a no posponer las tareas la llevó a quedarse sola en casa esa noche, dedicándose a estudiar para ponerse al día con sus obligaciones. A eso de las 3:30 de la madrugada, todavía estaba en línea, dedicada a sus asuntos académicos. Hacia las 4:30 de la madrugada, Justin Singer, uno de los compañeros de cuarto de Eve, regresó a la casa y notó varios detalles inusuales. La puerta estaba abierta, las luces encendidas y el Toyota Highlander 2005 de la chica no se encontraba. Preocupado, intentó contactarla a su teléfono celular, pero no obtuvo respuesta. Más tarde, Anna Lassiter, una de sus compañeras de cuarto, alarmada por la falta de noticias, acudió al departamento de policía de Chapel Hill y cuando les dio a los oficiales la descripción de Eve, ocurrió algo que la dejó en shock. Los agentes le informaron que alrededor de las 5 de la mañana, el servicio de emergencias 911 recibió la llamada de una mujer residente del área, quien reportó haber escuchado un disparo, seguido por el grito de una mujer, y luego 3 disparos más en rápida sucesión. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron el cuerpo de una joven en la intersección de 2 calles en la zona de Chapel Hill. Estaba recostada sobre su cadera izquierda, con el brazo derecho doblado detrás de la cabeza. Había recibido 4 impactos de bala provenientes de una pistola calibre 25, en la mejilla, el brazo, el hombro y los glúteos. La escena del crimen era desgarradora. Un 5.º disparo, realizado con una escopeta calibre 12, le había destrozado el rostro y la mano derecha, que la joven había alzado en un intento desesperado por protegerse. En el asfalto, cerca de su cuerpo, las autoridades encontraron varios casquillos de bala, pero no hallaron ningún documento que permitiera identificarla. La joven llevaba únicamente un relicario dorado y una pulsera blanca con la inscripción «Sé verdad». Tras relatarle esos hechos, los agentes de guardia le preguntaron si sería capaz de identificar el cuerpo de esa joven que durante la madrugada había sido brutalmente atacada. Anna accedió y comprobó que efectivamente la fallecida era Eve. La noticia del aterrador crimen sacudió profundamente el campus, dejando a estudiantes y profesores en un estado de conmoción e incredulidad. La joven era conocida casi por todos debido a su calidez, liderazgo
y pasión por ayudar a los demás. Por tanto, en cuestión de horas el campus se llenó de vigilias, lágrimas y mensajes de solidaridad. Y mientras la comunidad universitaria buscaba consuelo frente a la tragedia, miles de personas se reunieron para un servicio conmemorativo improvisado. La ceremonia estuvo marcada por las sentidas palabras del rector de la universidad, quien expresó que Eve era un verdadero regalo para Chapel Hill. Grupos de estudiantes entonaron cantos, mientras que otros proyectaron una presentación con fotos de la chica, resaltando su impacto en la comunidad universitaria. Eve Carson personified the Carolina spirit. She did it perhaps more profoundly than anyone I've known in my whole time here. La indignación por el brutal hecho desató una fuerte presión social sobre las autoridades para que actuaran con rapidez y eficacia. Estudiantes, profesores y ciudadanos organizaron marchas, firmaron peticiones y exigieron justicia en los medios y en las redes sociales. Unidos por el dolor y la frustración, reclamaron respuestas inmediatas, exigiendo que los responsables fueran identificados y llevados ante la justicia lo antes posible. Debido a la naturaleza de alto perfil del caso, la policía actuó rápidamente en la investigación, desplegando equipos especializados y utilizando tecnología avanzada para analizar las pruebas en la escena del crimen y localizar a posibles testigos. Los detectives determinaron que Eve había utilizado su computadora por última vez a las 3:37 de la madrugada y 18 minutos después, a las 3:55, realizó 2 transacciones de retiro de fondos desde sus cuentas bancarias, en un cajero automático ubicado en el centro comercial universitario. El monto total del retiro fue de $700. Posteriormente hubo 5 intentos fallidos de extraer más dinero, uno de los cuales ocurrió justo después de que la policía encontrara el cuerpo de la joven de 22 años. A las 12:39 del mediodía, alguien intentó utilizar la tarjeta de cajero en 2 ocasiones en la zona de Durham, y a las 2:16 de la madrugada del 6 de marzo, se realizaron otras 3 transacciones, por un total de $700 en el cajero automático de otro centro comercial. Ese mismo día, los investigadores rastrearon el teléfono celular de Eve hasta una zona boscosa a lo largo de una autopista, y alrededor de las 2 de la tarde, localizaron su camioneta cerca de la intersección de 2 calles. El 7 de marzo, cuando los delincuentes intentaron realizar 2 nuevas transacciones bancarias, tanto la cuenta corriente como la de ahorro de Eve ya habían sido suspendidas por el banco. No obstante, las autoridades lograron obtener la imagen de uno de los hombres, pues en el momento en el cual utilizó la tarjeta de la joven, su rostro fue registrado por las cámaras de vigilancia de uno de los cajeros automáticos. Fue entonces cuando los investigadores difundieron las fotos y solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar al individuo. Además, señalaron que parecía haber una segunda persona en el asiento trasero de la camioneta. Paralelamente, Caroline Harper, una estudiante universitaria, testificó que alrededor de las 3:30 de la madrugada del 5 de marzo, estaba hablando por su teléfono celular en su automóvil, en el estacionamiento de la Hermandad de Mujeres Pi Beta Phi, cuando vio a 2 hombres mirándola, a unos 5 metros de distancia. Asustada, se alejó rápidamente del lugar, y al mirar por el retrovisor, observó que los individuos caminaban en dirección a la zona donde residía Eve. Entre el 8 y 9 de marzo se realizaron varios homenajes póstumos a la joven. En su honor, los equipos de baloncesto masculino y femenino de Carolina del Norte llevaron una insignia negra en sus camisetas con el nombre de Eve, que permaneció en sus uniformes durante el resto de la temporada. Los restos de la joven fueron trasladados a su ciudad natal, donde se celebraron sus exequias.
cientos de personas se congregaron en la iglesia metodista de Atenas, que era el templo al cual asistían los Carson. Los padres buscaron consuelo en las palabras del ministro principal, tratando de entender por qué alguien arrebató de manera tan cruel la prometedora vida de su hija. Durante el servicio fúnebre, que duró casi 2 horas, los presentes destacaron la belleza, inteligencia y liderazgo de Eve, así como su amabilidad, dedicación al servicio y preocupación por los demás. Is that a lot of people really loved her. She made an impact on so many people that they would, these people are still writing things. Entretanto, en Carolina del Norte, la policía recuperó varias partes de la pistola utilizada en el ataque, incluido el cañón, que coincidía con 2 balas extraídas del cuerpo de Eve. Además, se encontró ADN de un hombre en el interior de la puerta del auto de la joven, y un experto en fotografía informó que era posible identificar a la segunda persona en la imagen de vigilancia distribuida por las autoridades. Fue entonces el 12 de marzo, alrededor de las 5 de la mañana, cuando la policía de Durham llevó a cabo el arresto de uno de los presuntos implicados, que fue acusado de asesinato en primer grado. Al mismo tiempo, las autoridades de Chapel Hill emitieron una orden de arresto contra el cómplice, un menor de edad. We believe he was in the back of the car. Lovett has also been charged with first-degree murder in the death of Eve Carson. He remains at large, and we need your help in locating this individual. A raíz del primer arresto, se dio a conocer cómo ocurrieron los hechos aquella madrugada durante la cual Eve fue repentinamente retenida contra su voluntad, mientras estaba en el campus universitario. Los presuntos responsables de la tragedia eran 2 hombres con extensos antecedentes penales, que se encontraban planeando un robo a cualquiera que se cruzara en su camino. Eve estudiaba tranquila y segura, sin sospechar que pronto se convertiría en la siguiente víctima de Lawrence Lovett y Demario James Atwater. Lawrence era menor de edad, tenía 17 años y acumulaba un extenso historial delictivo juvenil, que reflejaba un patrón de escalada en sus actividades criminales. Ya había recibido varias condenas por posesión de drogas, hurto, allanamiento y posesión de armas de fuego. Todo eso vinculado también a su participación en una pandilla delictiva. Para 2008 se encontraba en libertad condicional tras haber sido acusado de un robo a una vivienda. Por su parte, Demario, de 21 años, también tenía un largo historial de condenas y encarcelamiento por diversos delitos, incluyendo posesión de drogas con intención de venta, allanamientos, robo y asalto. En febrero de 2005, recibió 3 años de libertad condicional luego de ser declarado culpable de robo en una vivienda. Sin embargo, siguió incumpliendo las leyes y en junio de 2006, un agente policial le confiscó un arma de fuego. Tras declararse culpable de posesión, fue sentenciado a un periodo adicional en libertad condicional. El 20 de febrero de 2008, Demario fue arrestado nuevamente por andar armado, ya que una persona con prontuario policial no puede tener armamento. Sin embargo, el hombre pagó la fianza, aparentemente con recursos de la pandilla de la cual formaba parte, y pronto pudo andar de nuevo libre por las calles. Tenía previsto comparecer ante el tribunal el 3 de marzo de ese mismo año, y era bastante probable que lo dejaran detenido por reincidir en el delito. Pero hubo un error administrativo, y en vez de citarlo para ese día, lo convocaron para el 31. Ese detalle marcó, sin que nadie lo supiera en ese momento, el destino de Eve. Porque al seguir libre, el sujeto planificó nuevos delitos y el azar lo llevó a coincidir con la joven. Según la versión inicial de la policía, el 5 de marzo, día de los hechos, Lawrence llamó a su amigo Jason McNeil
y le pidió que los llevara a él y a DeMario hacia la zona de Chapel Hill, donde planeaban robar a alguien. Ante la negativa del hombre, Lawrence decidió llevar a cabo su plan con el auto de su madre y condujo en busca de su próxima víctima. Según esa primera versión de la policía, fue cerca de las 3:30 de la madrugada cuando, de manera repentina, los dos hombres vieron a Eve caminar hacia su vehículo y, sin pensarlo dos veces, la arrastraron a la fuerza al asiento trasero del auto. Lawrence se sentó al volante, mientras que DeMario, en la parte trasera, apuntaba con una pistola a la cabeza de la chica, dejando claro que no había escapatoria. Bajo amenaza, Eve fue llevada a varios cajeros automáticos, donde la obligaron a retirar $700, el máximo diario permitido por su banco. Durante el trayecto, intentó razonar con sus captores suplicándoles por su vida y recordándoles que no había necesidad de continuar con lo que estaban haciendo. Desde el primer minuto de estar cautiva de esos desconocidos violentos, la chica rogó desesperadamente que no le arrebataran la vida. Sin embargo, Lawrence y DeMario ya habían decidido el destino de Eve, principalmente porque durante el aterrador trayecto, la joven había visto sus rostros. Cuando ella se dio cuenta de que la estaban llevando a un vecindario densamente arbolado, a poco más de 1 kilómetro de la universidad, donde podrían llevar a cabo el crimen, les pidió que rezaran con ella. A pesar de sus súplicas, Eve recibió varios disparos que le arrebataron la vida, y su cuerpo fue abandonado en medio de una calle residencial cercana a la universidad. Ese fue el resumen de los hechos que trascendió a los medios. Sin embargo, hubo varias partes importantes de la pesquisa que permanecieron bajo secreto de sumario en los siguientes meses. Si bien para los investigadores, Eve no parecía haber sido un objetivo intencional, sino alguien elegido al azar, se supo que entre los artículos incautados en la casa de DeMario se encontraron varios documentos y recortes de medios de comunicación relacionados con la joven. También hallaron un recibo de cajero automático correspondiente al retiro realizado por los dos hombres. Los oficiales no lograron recuperar la tarjeta bancaria de la joven ni las llaves de su auto, pero sí incautaron 2 casquillos de escopeta, ropa con evidencia de sangre, así como varios objetos que se vieron en las imágenes de la cámara del cajero automático, entre ellos una gorra del equipo de béisbol Astros de Houston que lo ubicaba en la escena. Al día siguiente del arresto de DeMario, y tras enterarse de que había una orden de captura en su contra, Lawrence, el otro sospechoso del crimen, se entregó a las autoridades de Durham y fue acusado de los mismos cargos. Mientras los medios se quejaban de que faltaba información esencial sobre el caso, relacionada con el informe de la autopsia y las órdenes de allanamiento, se supo que esos documentos tendrían que permanecer sellados y fuera del acceso general durante varios meses, a petición del fiscal de distrito del condado de Orange, quien hizo la solicitud para verificar los relatos de un testigo confidencial que suministró detalles importantes del caso. No fue sino hasta el 27 de junio que las autoridades dieron a conocer parte de la información clave de la investigación. Entre los datos revelados se encontraba el resultado de la autopsia que, junto con las declaraciones del testigo protegido, aclaró muchas de las interrogantes más urgentes. El informe forense confirmó que Eve aún estaba viva y respirando después de recibir los disparos con la pistola. Eso se comprobó por la presencia de sangre en sus pulmones. Sin embargo, el 5º disparo, efectuado con una escopeta recortada, fue el que resultó fatal. Atravesó su mano derecha, penetró en su sien y alcanzó el cerebro. Además, el médico forense indicó que no había evidencia física de que la joven hubiera sido agredida sexualmente. Los detalles de 6 órdenes judiciales revelaron que DeMario confesó ser el sospechoso que intentó utilizar la tarjeta bancaria de Eve en un cajero automático ubicado en una tienda local.
También se confirmó que Lawrence era la persona que aparecía en la imagen captada por la cámara de vigilancia del cajero. Igualmente se informó que en el recibo encontrado en la casa de Lawrence se detectó una huella de calzado de hombre y que en los días posteriores los investigadores confiscaron 19 pares de zapatos de las viviendas de los sospechosos para analizarlos en busca de coincidencias. Asimismo, durante el registro del apartamento de DeMario, se incautaron varias llaves de vehículos como parte de la investigación. Según las declaraciones del testigo confidencial, se confirmó que se utilizaron 2 armas de fuego durante el crimen. También se supo que tras recibir varios disparos de Lawrence, Eve todavía estaba viva y se movía. Fue DeMario quien, mientras Eve yacía en el piso, luchando por respirar, se paró frente a ella y accionó el gatillo de la escopeta, poniendo fin a su vida. La hipótesis inicial de las autoridades era que alrededor de las 3:40 de la madrugada, la joven salió de su casa, posiblemente para imprimir un periódico en la oficina del gobierno estudiantil en el campus, una rutina que, según sus amigos, realizaba con frecuencia. Por ello, en un principio consideraron que podría tratarse de un robo de auto con una víctima escogida al azar. Sin embargo, el testigo protegido declaró que los 2 hombres ingresaron a la casa de Eve a través de una puerta trasera que se encontraba abierta, y desde allí se la llevaron a la fuerza. En mayo de 2008, mientras se esperaba que pronto se realizara la primera comparecencia de Lawrence y DeMario ante el tribunal, las autoridades universitarias entregaron a los padres de Eve y a su hermano el diploma de licenciatura de la joven, quien estaba a solo unos meses de graduarse en 2 carreras. Por primera vez en la historia de la Universidad de Carolina del Norte, también le fue otorgado póstumamente el premio al joven alumno distinguido. Mientras la familia de la joven se esforzaba en seguir adelante, los presuntos criminales seguían tras las rejas. El 7 de julio de ese mismo año, los 2 hombres señalados por el crimen de Eve comparecieron ante el tribunal, donde les formularon cargos adicionales, entre los cuales se incluyeron secuestro en primer grado, hurto doloso, robo a mano armada y robo de bienes de forma dolosa. Además, DeMario fue acusado de posesión de un arma de fuego, siendo un delincuente en libertad condicional, así como de posesión de un arma de destrucción masiva. A principios de 2009, el fiscal de distrito del condado de Orange anunció que solicitaría la pena capital contra DeMario, mientras que para Lawrence pediría cadena perpetua, dado que era menor de edad al momento del crimen. Posteriormente, un gran jurado federal acusó a DeMario de robo de vehículo con resultado de fallecimiento, lo que permitió que las autoridades federales también pudieran solicitar la pena de muerte. Sin embargo, ante tal solicitud, los padres y el hermano de Eve asistieron a una de las audiencias del tribunal de Hillsborough, donde reiteraron la bondad de la chica y les recordaron a todos los presentes que ella mantuvo siempre una postura en contra de la pena capital y que su compromiso era con la vida de las personas. En ese sentido, presentaron una solicitud para que DeMario no enfrentara el juicio federal y el estatal con la amenaza de recibir la pena máxima, pues sería un proceso en el que se habría empleado toda la fuerza del Estado en su contra. En lugar de eso, pidieron que fuera condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, de modo que pasara el resto de sus días tras los barrotes de una prisión. En esa audiencia, la familia de Eve no habló ante el tribunal sobre cómo sus vidas se vieron afectadas por su ausencia. Su declaración fue leída por el abogado que los representó, y ellos tuvieron la fortaleza de permanecer sentados en la sala de audiencias mientras escuchaban al letrado describir el crimen como especialmente brutal, pues los sospechosos sacaron a la joven de su casa, la llevaron en su auto, la tuvieron cautiva durante horas terroríficas
y luego le dispararon, mostrando una completa falta de consideración por la vida de alguien tan valioso. En la contundente declaración leída por el abogado, se expresó que aunque el resultado de ese día no era ni adecuado ni justo, honraban el amor de Eve por la vida y por todas las personas. La respuesta a esa petición no se produjo ese día, pues era algo que el tribunal debía evaluar junto a la fiscalía. Mientras avanzaba el proceso de instrucción para juzgar a los presuntos responsables, se cumplió un año del ataque fatal. Ese 5 de marzo, el rector de la universidad pidió a los estudiantes, profesores y al personal que, como una forma de recordar a Eve, se hiciera servicio público en la comunidad. De acuerdo con sus propias palabras, ella nunca dejó de presionar para que se hiciera más por el mundo y por los demás. En ese sentido y para honrar su vida, la universidad estableció la beca al mérito en memoria de Eve Mary Carson. Un mes más tarde, en abril de 2010, DeMario se declaró culpable de los cargos federales de robo de vehículo, secuestro y posesión de armas. Apenas 5 semanas más tarde, DeMario también se declaró culpable de los cargos estatales de asesinato en primer grado, robo a mano armada, posesión de un arma de fuego por un delincuente y posesión de un arma de destrucción masiva. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales estatales acordaron no solicitar la pena capital. 5 meses después, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Winston-Salem, que tenía en sus manos el caso federal, lo condenó a cadena perpetua y le ordenó someterse a un tratamiento por abuso de sustancias. También lo sentenció a pagar una restitución de $212,947. Posteriormente, el juez del Tribunal Superior de Hillsborough, a cargo del juicio estatal, lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y le impuso además una sentencia concurrente de 23 a 29 años por los cargos adicionales. Durante la audiencia de sentencia, DeMario se dirigió a los padres de Eve y expresó su arrepentimiento por todo lo ocurrido. En sus palabras afirmó que no importaba lo que el tribunal decidiera ese día, ya que consideraba que no estaba recibiendo lo que realmente merecía. En cuanto al juicio de Lawrence, cabe resaltar que fue considerablemente más complejo y prolongado que el de su cómplice. Debido a su edad en el momento del crimen, las audiencias se centraron en evaluar su nivel de culpabilidad y su capacidad de rehabilitación, lo que extendió el proceso judicial. La recopilación de pruebas, testimonios y debates legales demoró varios años, reflejando la gravedad del caso y las implicaciones legales de juzgar a un menor de edad por un delito tan atroz. El sujeto insistía en declararse inocente de los cargos estatales de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado, robo a mano armada, hurto doloso y posesión intencional de bienes robados. Mientras tanto, permaneció detenido hasta el inicio de su juicio, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2011. Durante el proceso legal, el joven se negó a testificar en su defensa. En cambio, la fiscalía presentó a una serie de testigos que detallaron la gravedad de los hechos, incluyendo relatos sobre la forma en la cual se llevaron a la fuerza, las horas de terror que vivió Eve y las acciones de los acusados. En el juicio contra Lawrence, se supo finalmente la identidad de la persona que había resultado clave para resolver el caso, y que durante todo ese tiempo había permanecido en el anonimato como testigo protegido de la fiscalía. Se trataba de Jason McNeil, el amigo que en principio fue invitado a participar del crimen, y que se negó rotundamente a hacerlo. Pese a que había cometido un sinfín de delitos, en su historial no figuraba ninguno contra la vida. Para el momento de los hechos, Jason era un traficante de drogas convicto, de 20 años, con una extensa historia criminal, conocido en la zona por su habilidad para robar autos.
Su testimonio fue parte de un acuerdo con la fiscalía en el que colaboró a cambio de una sentencia más leve en un caso federal que enfrentaba. El testigo relató ante el tribunal cómo desde el momento en que fue llevada contra su voluntad, Eve suplicó a sus atacantes que no le quitaran la vida. También describió cómo Lawrence participó activamente en el crimen. Según su testimonio, después de negarse a un pedido de transporte en la noche del hecho, recibió otra llamada de Lawrence al día siguiente, en la que le informó que tenía en su poder la tarjeta de cajero automático de una mujer, y le pidió reunirse con él en un centro comercial pequeño en Durham. Según los registros de transacciones, ese día se realizaron docenas de intentos de retiro de fondos desde la cuenta de la joven, incluyendo uno en el punto donde Lawrence pidió que se reunieran. Sin embargo, según el relato de Jason, no creía que Lawrence hubiera tenido éxito en retirar dinero, ya que nunca le entregó la cantidad que le había prometido. Una parte fundamental del testimonio refirió que al salir de la tienda, un grupo de hombres del vecindario pertenecientes a una pandilla rival iniciaron un altercado con Lawrence. Sin embargo, los tipos huyeron rápidamente cuando el joven les apuntó con una pistola calibre 25, la cual, según dijo, le había sido entregada por el hermano de Demario. Los investigadores dijeron que Eve recibió 4 heridas de bala de una pistola calibre 25, que Jason identificó en el tribunal como la misma arma con la que el chico apuntó a los hombres ese día. Después del altercado, él y Lawrence se separaron. La siguiente vez que hablaron fue el mismo día en que Demario fue arrestado. Lawrence lo buscó desesperado, pidiéndole que lo llevara a otro lugar, ya que se sentía extremadamente ansioso por la detención de su cómplice. Temía que Demario confesara todo. Fue en ese momento cuando Lawrence le reveló los detalles del crimen que habían cometido juntos, incluido el detalle de que Eve les pidió rezar con ella antes de quitarle la vida. Después de escuchar el relato y la crueldad de sus acciones, Jason le dejó claro que no quería involucrarse. Intentó llevarlo de regreso al vecindario donde lo había recogido, pero cuando quiso que alguna de las personas en la zona le permitiera ocultarse en su casa, todas se negaron y ni siquiera lo dejaron pasar por la puerta. Durante aproximadamente 30 minutos estuvieron buscando un lugar donde Lawrence pudiera esconderse, pero no encontraron ninguno. Finalmente, el hombre abandonó el auto de Jason y la próxima vez que éste supo de él, ya estaba detenido. Uno de los momentos más estremecedores se produjo cuando Jason contó que antes de fallecer, Eve había sido tocada por Demario en diferentes partes de su cuerpo, y uno de los atacantes jugó con su ropa. La familia Carson y todos los presentes quedaron sin habla ante tal revelación. Cuando llegó el turno de contrainterrogar al testigo, la defensa de Lawrence le hizo ver a Jason las inconsistencias entre su testimonio y la evidencia presentada durante el juicio. Entre ellas destacó el hecho de que Jason había declarado que Lawrence disparó a Eve con la pistola en 5 ocasiones, aunque el examen médico reveló que solo hubo 4 disparos. Además, Jason afirmó que el disparo de la escopeta fue en el pecho, cuando tanto el informe de la autopsia como la evidencia indicaban que la herida era en la cabeza. El patólogo forense que realizó la autopsia también subió al estrado, donde describió en detalle las heridas que encontró en Eve durante su examen. A medida que hablaba, se mostraron al tribunal fotografías de las lesiones, lo que provocó reacciones de dolor entre algunos de los jurados. El experto afirmó que el disparo de la escopeta habría sido fatal debido al daño que causó en áreas del cerebro esenciales para mantener las funciones vitales. Finalmente aclaró que aunque no hubo evidencia de agresión sexual, los actos previos al crimen reflejaron la brutalidad y el desprecio de los atacantes hacia la joven. Just that, this feeling of omnipotence. I got a gun, I got a shotgun, I got a handgun, I can get anything I want. En los alegatos finales,
El fiscal de distrito calificó el crimen como absolutamente absurdo y subrayó que los ciudadanos del estado necesitaban ser protegidos de Lawrence. Tras 8 días de testimonios y menos de 3 horas de deliberación, el 20 de diciembre de 2011, un jurado declaró culpable de todos los cargos a Lawrence Lovett, de 21 años. Durante la audiencia, el juez, el mismo que había sentenciado a su cómplice en 2010, destacó que la vida de Eve fue trágicamente breve, pero su legado seguía siendo una inspiración no solo para su familia, sino también para las miles de personas en su comunidad y en todo el país. Posteriormente condenó a Lawrence a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ante lo cual su defensa anunció enseguida que apelaría. El 5 de febrero de 2013, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte anuló la cadena perpetua de Lawrence y envió el caso de vuelta al Tribunal de Primera Instancia para una nueva audiencia de sentencia. Esta decisión se basó en una petición hecha por el hombre en la que argumentó que la acusación por robo con un arma peligrosa fue defectuosa, que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al desestimar sus objeciones a algunas preguntas del Estado durante la selección del jurado, que el tribunal también se equivocó al rechazar 3 de sus objeciones justificadas en esa misma fase, y finalmente señaló que recibió una defensa ineficaz de su abogado en el juicio. La resolución del Tribunal de Apelaciones se basó en un fallo previo de la Corte Suprema, que dictaminó que una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional para acusados menores de 18 años al momento de cometer un delito constituía un castigo cruel e inusual. El 3 de junio se celebró la nueva audiencia de sentencia, en la cual Lawrence decidió testificar. Durante su intervención justificó sus acciones argumentando que las personas cometían errores, que nadie era perfecto y que él no era el monstruo que todos lo hacían parecer. Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Orange calificó al hombre como un depredador, que no se preocupaba por las consecuencias de sus acciones ni por los demás, ya que no le importaban otras personas y solo se interesaba por él mismo. También subrayó que a Lawrence no se le debería permitir victimizar a otra persona. Después de considerar las circunstancias atenuantes, el juez volvió a sentenciar a Lawrence a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el joven apeló nuevamente y argumentó que sus abogados podrían haber tomado decisiones judiciales diferentes, que el proceso de sentencia otorgaba demasiado poder al juez y que su condena era cruel e inusual, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte confirmó la sentencia. Para inicios de 2025, lo que se sabía acerca de Lawrence era que estaba cumpliendo su condena en la prisión correccional Newsey, donde había cometido 15 infracciones durante su encarcelamiento. Entre ellas se incluyen amenazas de daño al personal, desobediencia de órdenes, participación en actividades de pandillas, uso de lenguaje profano, así como posesión de sustancias y dispositivos de audio, video e imagen. El legado de Eve sigue vivo a través de diversas iniciativas, como la beca establecida en su honor en la Universidad de Carolina del Norte, y en un monumento conmemorativo que fue levantado en el campus. Además, las fraternidades estudiantiles organizan la carrera anual Eve Carson 5K, que ha crecido cada año, y el dinero recaudado beneficia al Fondo de Becas Eve y al Fondo de Alfabetización. A raíz del crimen, la Asamblea General de Carolina del Norte adoptó medidas legislativas al aprobar la Ley de Supresión de Pandillas Callejeras. Esta ley establece procedimientos penales específicos y sanciones más severas para los delincuentes involucrados en actividades delictivas relacionadas con pandillas. Aunque la partida física de Eve Carson se produjo a una edad temprana,
Su legado perdura a través de iniciativas que continúan inspirando a generaciones. Eve no solo es recordada por su trágica muerte, sino también por su espíritu generoso y su impacto duradero, que sigue transformando vidas en la Universidad de Carolina del Norte y más allá. Así hemos llegado al final de este conmovedor caso, en el cual se nos quedó grabado en la memoria que Eve, sabiendo que le iban a quitar la vida, le pidió a sus agresores que rezaran con ella, demostrando hasta el último segundo su enorme calidad humana y su fe. ¿Conoces a personas como ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!